Entonces, esta es la novena clase de macroeconomía y último tema teórico del primer cuatrimestre. Les decía que vamos a hablar de tipo de cambio. Nosotros analizamos bajo el eje vertebrador del tema del Producto Bruto Interno, analizamos los distintos sectores de la economía, ¿no? El sector, sobre todo analizamos el sector privado, cuando hablamos de consumo privado y de inversión privada, el sector público, cuando hablamos de toda la estructura del presupuesto del Estado, del déficit fiscal, del superávit fiscal, y analizamos el sector externo, cuando vimos balance de pagos y toda esa temática. Hay un sector que nos quedó sin analizar porque corresponde al segundo cuatrimestre, que es el sector financiero y monetario de la economía. Banco central, dinero, todo eso va a ser uno de los primeros temas del segundo cuatrimestre. Pero como vimos sector externo, vamos a completar ese tema viendo el tema del tipo de cambio. O sea, la divisa extranjera, que bueno, en Argentina todos saben que la que más nombramos todos los días, no debe haber día que los argentinos no nombren la palabra dólar, sobre todo los que están en una actividad comercial o los que tienen un negocio. ¿Cuánto va a costar el dólar? Porque el dólar influye en los costos de las mercaderías. Entonces, vamos a analizar un poquito una introducción al tema tipo de cambio, como último tema de este cuatrimestre, porque lo vamos a retomar después en el segundo cuatrimestre a este tema. Ustedes tienen un apunte que ya lo tenían de antes, igual se los volví a enviar, que el apunte tiene el título de la paridad de poder adquisitivo y los tipos de cambio. Pero la parte que ustedes van a estudiar, la parte que vamos a analizar ahora, es, creo que a partir de la página 3, donde tiene como título tipo de cambio nominal y real. Tipo de cambio nominal y real. A ver, en principio el concepto de tipo de cambio es muy fácil. Se llama tipo de cambio a cuántos pesos tengo que pagar por cada unidad de moneda extranjera. O sea, si hoy miro los diarios o miro la página del home banking de un banco, me dice que el dólar oficial, el oficial, se compra aproximadamente a 90 y, perdón, se compra, me cuesta si lo quiero comprar aproximadamente 100 pesos, y si tengo dólares y los quiero vender me dan 95 porque hay una diferencia que se la queda el banco como negocio. Pero digamos, redondeando, que el tipo de cambio nominal del dólar hoy es de 100 pesos, un dólar igual a 100 pesos, hoy, en Argentina. Hoy, 23 de junio del 2021, en Argentina, el dólar oficial aproximadamente está $1 100 pesos. Bueno, ese es el tipo de cambio. ¿Cuántos pesos tengo que pagar hoy? Tipo de cambio nominal. Nominal. ¿Cuántos pesos tengo que pagar hoy por cada unidad de moneda extranjera? En este caso, por cada dólar. Tenemos un tipo de cambio nominal con el euro, ese está arriba de 100 pesos, con el real, con cada una de las monedas de los demás países. Esto es algo demasiado simple y básico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero tenemos que empezar definiendo lo que es el tipo de cambio. Ahora, y a partir de ahora interrúmpanme si hay alguna duda, porque empezamos con dos palabritas que se usan mucho pero que a veces confunden. Ese tipo de cambio nominal, ¿sí? Por ahora hablamos del nominal, después pasaremos al real. El tipo de cambio nominal, el de hoy, el de todos los días, puede subir o puede bajar. Nosotros estamos acostumbrados a que el dólar suba, pero no siempre sube, chicos. Hay muchos días que la cotización del dólar baja, aunque sea unos pocos centavos. Entonces, el tipo de cambio nominal puede subir o puede bajar. Si el tipo de cambio sube, supongamos que hoy está un dólar igual a 100 pesos, y supongamos que dentro de 2 semanas
o de un mes, llegara un dólar a 105 pesos. Eso es lo que en el lenguaje de todos los días la gente llama devaluación. Lo que se está devaluando no es el dólar, sino que es nuestra moneda. Al aumentar el tipo de cambio, necesitamos más pesos para comprar un solo dólar, y lo que se devalúa, o lo que vale menos, es nuestra moneda. Por eso se le llama devaluación. Pero hay una palabra que es más correcta que devaluación, y es la palabra depreciación de nuestra moneda. Entonces vamos a llamar depreciación de nuestra moneda, depreciación nominal por ahora, cuando sube el tipo de cambio. Es decir, cuando se necesitan más pesos para comprar una unidad de moneda extranjera. ¿Alguna duda hasta ahí? Son definiciones simples por ahora, pero importantes. Sé que depreciación sería sinónimo de devaluación. Sí. Algunos dicen que la llamamos depreciación cuando la genera el mercado y la llamamos devaluación cuando la genera el gobierno. Pero eso es muy difícil de separar. El gobierno la generaría si, por ejemplo, considera que el dólar está muy atrasado, y entonces es el mismo gobierno el que decide que el dólar tiene que aumentar. Y para hacerlo aumentar, el gobierno tiene un gran instrumento que es las reservas del Banco Central. ¿Recuerdan esto? Repasemos esto 2 minutos. El gobierno, el Estado, a través del Banco Central, acumula reservas en divisas. ¿De dónde las obtenía, dijimos? ¿A quién les compra las divisas el Banco Central? ¿A los exportadores? Correcto. La principal fuente de ingreso de divisas al país. Porque también se las puede comprar al Ministerio de Economía cuando el Ministerio de Economía le pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Pero digamos que la principal fuente y la más genuina de ingreso de dólares, que el Banco Central compre y acumule dólares, es que le compre a los exportadores. Entonces, si el Banco Central aumenta la cantidad que quiere comprar, o sea, demanda muchos dólares, aumenta su demanda, aumentando la demanda puede hacer a propósito que aumente la cotización del dólar o disminuyendo la oferta. Eso se llamaría devaluación cuando la genera el gobierno. Y depreciación sería cuando la genera el mercado, dicen. ¿Pero qué es el mercado? Yo creo que no se puede diferenciar quién la generó. El mercado sería, por ejemplo, los grandes bancos que de un día para el otro deciden todos mis pesos los quiero cambiar por dólares. Entonces, de vuelta, hay mucha demanda de dólares por parte de los bancos que quieren ahorrar en dólares, poca oferta si el Banco Central no tiene reservas para venderles o no se las quiere vender, y ese aumento de la demanda de dólares generaría esa depreciación, ese salto, ese aumento en el tipo de cambio. ¿Se entiende? No necesita... ¿Para qué el gobierno querría hacer aumentar el dólar, por ejemplo? Por muchos motivos. Por ejemplo, porque se le atrasó. Y un tipo de cambio atrasado, si vos mantenés el dólar a 100 pesos durante todo un año, habiendo inflación, ¿se imaginan qué sector de la economía va a quejarse muchísimo? Porque probablemente los trabajadores no, pero hay un sector de la economía que se va a quejar, y con mucha razón. Si mantenés el dólar atrasado a 100 pesos durante todo un año, y los costos a vos como empresario te aumentan porque hay inflación, ¿qué sector de la economía se va a quejar? ¿El agro? Porque son, ¿qué? ¿Exportadores o importadores? Exportadores. ¿Cómo? Exportadores. Exportadores. El exportador, chicos, y este es un concepto importante que viene a raíz de la pregunta de Zulma, el exportador necesita un dólar lo más alto posible. Le conviene, porque lo que él vende, el exportador,
lo cobra en divisa extranjera, lo cobra en dólares. Entonces, si él exporta $1 y lo cobra a 100 pesos dentro del país, no es lo mismo que cobrarlo a 150 pesos. Él exporta el mismo por $1, pero la ganancia que tiene va a ser más alta cuanto más alto esté el dólar. Por eso los exportadores siempre presionan para una depreciación o para una devaluación. Les conviene una depreciación. Hay que ver que a otros no nos conviene. A los importadores les conviene un dólar más bajo, porque les resulta menos costoso pagar las importaciones. ¿Se entiende esto último? Entonces, a veces el gobierno tiene que tener cuidado. Si no hubiera inflación, Zulma, digo Zulma porque vos preguntaste, pero para todos, si no hubiera inflación, puede ser que el dólar se mantenga con la misma cotización todo el año y que no haya problemas para nadie. Ahora, aunque no hubiera inflación, siempre al exportador le va a gustar que el dólar, aunque sea, aumente un poquito. Porque cuanto más pesos él obtenga por cada dólar que exporta, más va a ganar. El aumento de la cotización del dólar, aunque parezca mentira, aunque uno dijera, si el que no sabe economía diría no le conviene a nadie, sí, le conviene a los exportadores. E indirectamente, pero ojo con esto, indirectamente, le conviene al país si tomamos de base que nos conviene exportar más. Porque cuanto más alto esté la cotización del dólar, más competitivos son los exportadores con respecto al resto del mundo, porque tienen más ganancias y van a exportar más. Esa es la ventaja de un dólar alto para las exportaciones. Pero ojo que el aumento del dólar tiene muchas otras desventajas, como por ejemplo que en Argentina, porque esto no pasa en otros países, no pasa en Brasil, en Argentina, cada vez que aumenta el dólar, genera después un aumento en los precios internos, aunque esos precios no tengan nada que ver con el dólar. Generan inflación. Pero bueno, no vamos a detenernos en el tema inflación. Por ahora solamente detenernos en estos dos conceptos. Llamamos depreciación nominal a un aumento del tipo de cambio. Y al revés, llamamos apreciación nominal a una baja del tipo de cambio. Cuando la cotización del dólar baja, aunque sea unos pocos centavos, eso es lo contrario de una devaluación o de una depreciación. Y eso se llama apreciación nominal de nuestra moneda, porque en el fondo nuestra moneda se aprecia, vale más que el día anterior. Si con menos pesos ahora compramos un dólar, entonces nuestra moneda es la que se revalorizó. ¿Se entiende? Bien. Piensen si hay alguna pregunta, porque ahora vamos a pasar a un último punto más complicado. Esto es el tipo de cambio nominal. Entonces, Profe, Sí, Celia. la depreciación sería nominal, entonces también. Lo que estamos viendo por ahora es todo nominal. Cuando vos lees en el diario... Porque estoy viendo el simulacro del parcial que pasó y bueno, tengo... del que va a venir. Sí, Sí, estaba sí, leyendo. hay una pregunta de este tema que todavía no lo vimos, que lo estamos viendo ahora. Entonces, todavía no vimos, lo vamos a ver ahora en un minuto, el tema de la apreciación y depreciación real. Todavía no entré en eso. Pero entonces sintetizo en dos frases lo que dijimos hasta ahora. Cuando vos, Celia, lees en el diario o en cualquier lado que el dólar aumentó 50 centavos, es un aumento nominal. No sabemos si lo deflactamos, si le quitamos el componente inflacionario, si en realidad, en términos reales, aumentó o disminuyó. Es nominal ese aumento de 50 centavos, medido en moneda de hoy, del día. Entonces, una disminución del tipo de cambio nominal se llama apreciación de nuestra moneda. Y un aumento del tipo de cambio nominal, o sea, un aumento de la cotización nominal. ¿Quedó claro lo que es nominal? La cotización del día. Un aumento en la cotización nominal
se llama depreciación nominal de nuestra moneda. Lo que Es la llamamos cotización, es la depreciación. cotización que, perdón, de la cotización del día me refiero. Es la cotización del mercado, Es la cotización del mercado. Lo que pasa es que vimos digamos, que en a veces es principio. difícil saber a qué le llamamos mercado, porque el gobierno puede influir en esa cotización, puede influir un grupo oligopólico como un conjunto de bancos. ¿A qué llamamos mercado? A los bancos que están comprando más dólares, aumentan la demanda de dólares y entonces generan una depreciación. Pero bueno, sí, este aumento del dólar es una depreciación, o de cualquier otra moneda extranjera. Pero nosotros vimos en economía el concepto de que no es lo mismo lo nominal que lo real. Y partimos de la base, se los recuerdo una vez más, del salario nominal y real. Si hoy nos dicen que a los docentes nos aumentan el sueldo un 7% o 10%, no me acuerdo, entre 7 y 10% va a aumentar el sueldo de los docentes el mes que viene, uno dice, buenísimo, me aumentan el sueldo un 10%, pero ese es un aumento nominal o real. Nominal. Sin dudas que nominal, chicos, no tienen que dudarle a eso. Para saber si el aumento fue real, tengo que comparar ese incremento del 10% nominal con la inflación. Y si la inflación fue del 20%, no hubo ningún aumento del salario real. Al contrario, hubo una disminución del salario real. ¿Se entiende esto? Que lo habíamos hablado varias veces. Entonces, Sí, yo necesito saber, por ejemplo, si esta depreciación nominal, este aumento del dólar de un 5%, en este ejemplo que les estoy mostrando acá, además de nominal, fue real. Si realmente el dólar aumentó un 5%, para que este aumento del dólar del 5% sea real y realmente le convenga a los exportadores, no tiene que haber habido qué cosa que tenemos los argentinos. la inflación. Inflación. Si la inflación fue del 0% entre, vamos a ponerle acá, el día 1 y el día 2, o voy a ponerle día 30, ponerle que pasó un mes, el dólar aumentó de 100 a 105 en un mes, aumentó un 5% en un mes, supongamos, pero en ese mes no hubo nada de inflación, bueno, los exportadores están contentísimos, porque están ganando un 5% más en términos reales, no nominales. ¿Mm? No les aumentan los costos porque no hubo inflación, y sus ventas por cada dólar que exportan generan 5 pesos más que el día 1. ¿Se entiende? Entonces, para calcular el tipo de cambio real, hay que aplicar una fórmula que es la siguiente. Si llamamos tipo de cambio real a R, si llamamos tipo de cambio real a R, esta fórmula la tienen en el apunte, para calcular el tipo de cambio real, en principio, le voy a sacar esta partecita por un segundo. En principio, al tipo de cambio nominal lo tengo que deflactar por el índice de precios, tal cual como hacíamos con el PBI nominal para calcular el PBI real. Entonces, reitero, para calcular el tipo de cambio real, al nominal lo tengo que deflactar, le tengo que quitar el componente inflacionario para ver realmente en cuánto quedó. Lo que ocurre es que como en este caso estamos hablando de la cotización de una divisa extranjera, podría ocurrir que en el país extranjero de que se trate, si es el dólar en Estados Unidos, podría ocurrir que el otro país también tuviera inflación. Entonces, así como lo deflacto, le quito el componente de inflación nuestra, de inflación nacional, le agrego o lo multiplico. Agregar es quitar, es dividir, agregar es multiplicar, hablando en términos matemáticos.
lo multiplico por el índice de precios extranjero. Entonces me queda que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal, multiplicado por el índice de precios extranjero, que sería P asterisco, y dividido por el índice de precios nacional. Miren, no sé, creo que en el apunte está con esta fórmula. Está con una que dice E es igual a E, entre paréntesis, C mayúscula por P asterisco, ¿puede ser? ¿O yo tengo otra cosa? Bueno, puede ser que en el apunte se haya llamado E al tipo de cambio real y E mayúscula al tipo de cambio nominal. No me acuerdo. Pero traduzcan la fórmula que acá está puesta en palabras. El tipo de cambio real, lo que importa es el concepto acá, chicos. El tipo de cambio real es igual, entonces, al tipo de cambio nominal. Yo normalmente lo llamo N. Por ahí en el apunte dice E mayúscula, puede ser. El tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal, multiplicado por el índice de precios extranjero. Ese sí tiene que decir P asterisco en el apunte. Ese es el índice de precios extranjero. Que a lo mejor ni se mueve, pero dividido por uno que sí se mueve mucho, lamentablemente, en la Argentina. Y es que es nuestro índice de precios nacional. Entonces veamos un ejemplo para entender este concepto. Supongamos, yo quiero calcular el tipo de cambio real, voy a reemplazar las palabras por números. Supongamos que el tipo de cambio nominal de hoy es de 100 pesos. Y supongamos que el índice de precios extranjero es 100. O 200 si quieren, no importa cuál sea el número, partimos de algún número. Eso lo tengo que dividir por el índice de precios nacional. Supongamos que el índice de precios nacional también fuera 200, pero puede ser otro, no importa. La cuestión es que esto me da un resultado. En este caso, me da 100. Tipo de cambio nominal multiplicado por índice de precios extranjero y dividido por índice de precios nacional. Supongan ustedes que al cabo de un tiempo, el tipo de cambio nominal aumenta un 20%, o sea que pasa a ser de 120 pesos por cada dólar. El tipo de cambio nominal. Acá no hay que confundir lo nominal con lo real. Digo, supongamos que tenemos una depreciación nominal. Aumenta el tipo de cambio nominal. Supongamos que el índice de precios extranjeros se mantiene constante. Lo sigo multiplicando por 200. Pero supongamos que hubo una inflación del 20%. Entonces, el tipo de cambio no, el denominador, el índice de precios nacional de 200 pasó a 240, en el caso de que haya habido un aumento de la inflación del 20%. ¿Alguien tiene calculadora a mano que yo no me la traje para hacer esta cuenta? 120 por 200 dividido 240. Me da 100, Juan. Bueno, me lo imaginaba, pero quería que lo corroboraran con la calculadora. ¿Por qué sigues andando 100? ¿No se Porque movió el tipo de cambio real? Aumentó en la misma proporción. Ahí está. exactamente Bien. del cambio nominal con el componente de inflación. Muy bien. Vamos a decirlo con todas las palabras correctas. Muy bien. El tipo de cambio nominal, que es el que está en rojo,
aumentó un 20%, hubo para hablar más correctamente todavía, hubo una depreciación nominal del 20%, pero también hubo un aumento de la inflación del 20%. Entonces ese aumento de la inflación se comió a lo que los exportadores podrían haber ganado adicionalmente por el aumento de la cotización del dólar. Y no hubo ningún cambio en el tipo de cambio real, chicos. Aumentó el dólar y aumentó la inflación en la misma proporción. En cambio, si la inflación hubiera aumentado solo un 10%, 10% sería que el índice hubiera pasado de 200 a 220. No sé si esto da 110 o algún número cercano. ¿Alguien lo puede calcular? Me da 109,09. Bien. Entonces, quiere decir que en este ejemplo que estamos viendo ahora, como la inflación aumentó, pero aumentó en menor proporción que lo que aumentó el tipo de cambio nominal, entonces el tipo de cambio real se incrementó. Y esto es lo que le conviene a los exportadores. No quiere decir que nos convenga al resto de la población, ¿eh? La economía por eso es complicada. A veces lo que le conviene a un sector no le conviene al otro. Esto le conviene a los exportadores y al país desde el punto de vista macroeconómico lo que le conviene es el aumento de las exportaciones. El problema que nos puede generar, que nos genera siempre en Argentina la depreciación del tipo de cambio es que se traslada a los precios internos y genera inflación. Pero, reitero, no vamos a hablar hoy del tema inflación, lo vamos a hablar de contrafondo en el segundo cuatrimestre. Lo que hoy queremos ver es cuál es el concepto de apreciación nominal, depreciación nominal, apreciación real y depreciación real. Esos 4 conceptos. Entonces vimos, resumiendo, resumo y me preguntan si hay algo que no se entendió, que si el tipo de cambio nominal en la cotización del día se incrementa, no importa el porcentaje, si se incrementa el tipo de cambio nominal, eso se llama depreciación nominal. Pero si además se incrementa el tipo de cambio real, eso ya se llama depreciación real. No es lo mismo una depreciación nominal que una depreciación real. De hecho, vimos un ejemplo en el que había una depreciación nominal, pero fue neutralizada por la inflación y el tipo de cambio real no había ni aumentado ni disminuido. Puede haber entonces una depreciación nominal que se la coma la inflación y que el tipo de cambio real no se mueva. Finalmente, digo esto y me preguntan, y resumiendo, llamamos depreciación real a la suba del tipo de cambio real y llamamos apreciación real en el caso que caiga el tipo de cambio real. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si hasta ahí no hay ninguna pregunta, termino con 3 conceptos relacionados con lo que vimos recién. ¿Qué variables, qué cosas pueden generar, por ejemplo, una depreciación real? Las tienen acá en el apunte, pero vamos a analizarlas en la fórmula. ¿Cuáles son los motivos que pueden generar una depreciación real, o sea, un aumento del tipo de cambio real? Una puede ser que aumente el tipo de cambio nominal sin que se modifiquen las demás variables. Si el tipo de cambio nominal aumenta un 20%, o sea, si hay una depreciación nominal del tipo de cambio, sin que se modifique el índice de precios extranjero y sin que se modifique el índice de precios nacional,
ahí vamos a tener, sin dudas, una depreciación real, un aumento del tipo de cambio real. ¿Se ve? ¿Se entiende o no? Están muy callados, lo reitero. Si tenemos una depreciación del tipo de cambio nominal, si el dólar sube de 100 pesos a 120 pesos de cotización, eso es depreciación nominal. Sin que varíe ninguno de los dos índices de precios, el resultado es también un aumento del tipo de cambio real, una depreciación real, que le conviene de vuelta a los exportadores. Si no hay aumento en el tipo de cambio nominal, podría ser algo que nunca ocurre en Argentina, pero si hubiera una disminución en el índice de precios nacional, el resultado también va a ser un aumento en el tipo de cambio real. Esto sería lo ideal para un exportador, ¿no? No perjudicaría al país porque no habría un aumento en el tipo de cambio nominal, pero al bajar la inflación, si lográramos bajar el índice de precios, tendríamos como resultado un aumento en el tipo de cambio real, que mejora de vuelta, mejora la competitividad de la economía. Cuando el exportador gana más, es más competitivo para poder exportar sus productos al resto del mundo. Y la otra causa, rara pero también podría ser, es que la depreciación real, el aumento en el tipo de cambio real, se ha generado por un aumento en el índice de precios extranjero.